Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y precisamente, ¿qué le parece a usted si nos conectamos ahorita a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, precisamente para darle la más cordial bienvenida a la doctora? Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Pues gracias a usted, doctora. El día de hoy tenemos dos temas muy importantes. Vamos a mencionarlos. El primer tópico que tenemos aquí o título es síndrome genéticos que predisponen a cáncer de mama. El segundo es síndrome genéticos que predisponen la ansiedad, el dolor, la fatiga y la depresión. Muy interesantes. Que por cierto, doctora, pues su público ha estado muy activo, le han estado mandando algunas preguntas y bueno, usted si lamentablemente pues solamente son 25 minutos este programa, pero si necesita que la doctora se extienda en algún otro tema, pues por favor no deje de mandar sus preguntas o sus inquietudes a radioclaretamerica@gmail.com o puede seguir en las redes sociales a la doctora. Doctora, por favor, díganos cómo la podemos encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook. Es que ya tenemos una página nueva. Sí. Nuestra página web, y ahí también pueden descargar diverso material. Sería http www sí. Y luego sería ODRY guión neurogenética.com /. Me parece muy bien. Y ahí ya les redirige hacia cualquiera de las demás redes sociales. Exacto, entonces en su página están todas las redes sociales en donde ustedes pues obviamente suben material pues de este tipo, ¿verdad? Sí. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Vamos a empezar con el primer tema porque sabemos que es muy importante y luego se necesita el tiempo. El primer tema es síndromes genéticos que predisponen a cáncer de mama. Platíquenos sobre este tema, doctora, por favor. Bueno, es que el cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres, es mucho más frecuente en mujeres. Sin embargo, el 10% está causado por mutaciones en genes específicos, principalmente con que mute un solo gen se puede generar el cáncer de mama. El otro 90% se nombra como multifactorial. Ahí no es un solo gen, o sea, ahí el gen no es un gen determinante, sino que es un gen que es un factor de riesgo solamente. Y entonces tú requieres tener mutaciones en varios genes y además tener el factor ambiental para desarrollar el cáncer de mama en el 90% de los casos. Factores ambientales, pues podemos mencionar obesidad, anticonceptivos hormonales, etcétera, radiación, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el 10%? En donde al tener una mutación en un solo gen, te va a determinar este cáncer. Y aunque esta determinación no es al 100%, es muy alta. Es decir, una vez que tienes esa mutación, tu riesgo de presentar ese cáncer puede ser de 87% durante, en el trayecto de la vida. Entonces, estos genes cobran bastante relevancia porque no necesariamente causan cáncer de mama, sino que también pueden causar cáncer en otros órganos. Y a veces tenemos en la familia una historia donde alguien tuvo leucemia,
alguien tuvo algún tumor cerebral y alguien en la familia desarrolla cáncer a edades muy tempranas. Entonces, este tipo de genes causan lo que nosotros mencionamos como síndromes con predisposición a cáncer de mama. Y esto es muy importante porque a la hora de enfocarnos en los datos familiares, es eso, datos familiares, y hay que preguntarlos y hay que informarse, porque muchas veces el paciente no tiene la información completa de la familia, o a veces el médico no la pregunta. Y entonces, esto es como una foto familiar, porque si nosotros nos enfocamos solo al paciente, se nos van a ir los datos más relevantes. Entonces, leemos el libro o los artículos o la información científica actual, y entonces buscamos todas esas características descritas en el libro, pero en el paciente, y resulta que el paciente va a tener algunos datos, pero los demás datos los encuentra dispersos en la familia. Entonces, por eso es muy importante ver los datos familiares. Bueno, dentro de estos genes que dan predisposición a cáncer de mama, es importante saber que las mutaciones se heredan, es decir, estas personas, la mayoría de las veces, ya nacen con una de sus copias. O sea, recuerden que de cada gen tenemos 2 copias, una la da papá y una la da mamá, una de sus copias ya mutadas, y en la mayoría de los casos, pues para desarrollar el cáncer requieres adquirir la otra mutación. Pero, o sea, en cada célula se nace con una copia ya mutada, eso se llama mutación a nivel germinal. Y cuando se desarrolla en alguna célula la mutación en la otra copia que estaba sana, entonces a partir de ahí se empieza a generar el cáncer. Y si es un síndrome en donde este gen, al estar alterado, te da cáncer de mama o cáncer de ovario, pues ya depende si la célula que adquiere la segunda mutación está en el ovario, entonces pues va a desencadenar un cáncer de ovario, o si está en estómago, desencadena un cáncer de estómago, o si está en mama, desencadena un cáncer de mama. Me permití enviarles unas imágenes para quien esté un poco más interesado al respecto, donde simplifica los genes y los tipos de cáncer que se pueden presentar. De manera breve, pues podemos mencionar que hay genes que al estar afectados, el riesgo va a ser muy alto, y estos los llamamos genes de alta penetrancia. Entre ellos podemos describir BRCA1, BRCA2, TPN, TP53, etcétera. Cada uno de estos va a tener ciertas características en cuanto al tipo de cáncer de mama que nos va a predisponer. Por ejemplo, en el TP53 es muy común que el cáncer de mama sea a edades muy tempranas, generalmente antes de los 30 años. Entonces, esto es importante porque no quiere decir que no pueda dar cáncer de mama a edades más avanzadas. Lo que hace referencia es que si llega una paciente con cáncer de mama de inicio bastante temprano, 18, 20, 25 años y menos de 30 años, lo primero que debemos de sospechar es una mutación en este gen. Este gen, por ejemplo, el TP53, puede también dar cáncer cerebral, leucemia, linfoma, cáncer de hueso, sarcoma, si viene siendo el sarcoma, cáncer de pulmón, cáncer de piel, tipo melanoma, pues un melanoma. Y este gen es el responsable de algo que llamamos síndrome de Lee-Fraumeni, es decir, este tipo de cánceres familiares. Entonces, tenemos otros genes como BRCA1 y BRCA2, que además de lo que ya es como más conocido sobre el riesgo para cáncer de mama y de ovario, también van a dar riesgo para cáncer de próstata, de páncreas, melanoma, que pues viene siendo un cáncer de piel,
estómago y de faringe. Tenemos otros síndromes como el síndrome de Cowden, que es causado por mutaciones en el gen PTEN, que va a predisponer a cáncer de tiroides no medular, cáncer endometrial y algunos tipos de cáncer genitourinario. Y también tenemos genes que dan riesgo para cáncer gástrico, difuso y colorectal, además de cáncer de mama. Este sería el caso de CDH1 y hay otro síndrome que se llama síndrome de Peutz-Jeghers y se asocia a cáncer de pulmón, cáncer de páncreas y melanoma, además de cáncer de mama. Entonces, por eso es muy importante mencionar que en la familia es como debemos de ir buscando estos antecedentes y que igual el detectar las mutaciones que se portan en la familia permite tomar decisiones oportunas. Es decir, si yo ya sé que el riesgo de presentar un cáncer de mama durante todo el trayecto de vida va a ser de 87%, bueno, pues existen medidas preventivas como mastectomía profiláctica que disminuye ese riesgo del 87%, lo deja en 5%. Entonces, a veces es difícil comprender a las personas que tomaron estas decisiones, pero ellos, como las pacientes y los familiares, como ya han tenido que vivir los diagnósticos en otros familiares y el proceso, ellos ya tomarían una decisión pues más acertada, siempre y cuando la información se les dé de forma muy clara, porque es muy diferente decirte, es que tienes riesgo para cáncer de mama, pero que no te informen cuál es el riesgo, si hay otros órganos que pueden estar afectados, qué familiares pudieran estar en riesgo y qué pruebas son las que puedes hacerte para confirmar que tú estás presentando o tu familia está presentando alguna mutación. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Vamos con el siguiente tema, si me hace usted el favor. Y el siguiente tema es acerca del síndrome genéticos con predisposición a ansiedad, dolor, fatiga y depresión. Cuéntenos, por favor, doctora. Bueno, hay diferentes condiciones genéticas, como ya hemos tenido la oportunidad de platicar de que existen más de 10,000 síndromes genéticos y que muchas de las condiciones por malformación y otras circunstancias pudieran llevarte a tener ansiedad u otros problemas. Pero a los síndromes que yo quiero hacer referencia son síndromes que te llevan a ansiedad por una hiperactivación de tu sistema neuronal. Y esto es muy importante porque no es algo voluntario o que tenga que ver con la aceptación o no de la condición genética. Porque muchas de las veces cuando menciono esto, pues dicen, sí, es que el paciente pues está triste por la condición que tiene, por las dificultades que está presentando. No, esto va más allá, no es de una forma consciente. Y hay un grupo de síndromes que son muy interesantes porque se ven pues completamente normales, pasan muy desapercibidos incluso para la mayoría de los médicos y son unos síndromes que tienen alteración a nivel del tejido conectivo. El tejido conectivo va a estar formado por diferentes proteínas y entre ellas pues sería colágeno, fibrilina, elastina y va a ser un tejido de sostén. Entonces se va a encontrar en el hueso, en los dientes, en la piel. Entonces, este tejido conectivo, al ser estructural, pues el organismo le da preferencia a la producción de este tejido. Sin embargo, cuando está deficiente, pues vamos a tener ciertos datos. ¿Cómo qué datos podemos presentar? Uno de los datos es hiperlaxitud articular, es decir, las personas son más flexibles en cuanto a sus movimientos, son como muy elásticos
No sé si han visto programas en donde salían personas en los circos, donde podían subir el pie y ponerlo casi atrás de su cabeza. Estas personas como contorsionistas, bueno, estos son datos de alteración en el tejido conectivo y por lo tanto de hiperlaxitud articular. Sin embargo, esa hiperlaxitud articular tiene inconvenientes porque genera dolor. Nosotros, por ejemplo, vemos, si estamos viendo algún partido de fútbol o algún deporte y se luxa a un jugador, todos sabemos que le dolió muchísimo y pasan incluso con una camilla para atenderlo. Entonces, así como esa luxación genera un dolor, estos pacientes tienen microsubluxaciones constantemente y entonces también tienen alteraciones posturales, pueden tener, como ya mencionamos, que también está a nivel del hueso, el tejido conectivo, pueden tener alteraciones a nivel vertebral, escoliosis, que sería una curvatura anormal de la columna. Entonces todo esto les va generando dolor y ese dolor que se va generando va a hacer que haya, se liberen más hormonas como adrenalina, noradrenalina, que generan de alguna forma una activación neuronal. Es decir, son señales de alerta y el individuo está pues más ansioso. Cuando uno tiene dolor, siente algún grado de ansiedad. Entonces, esto es importante porque en estos síndromes se describe comúnmente depresión, fatiga, ansiedad y dolor crónico. Y es aún más relevante porque actualmente hay personas que presentan un diagnóstico algo similar que se llama fibromialgia y que se caracteriza pues por dolor. Pero aquí es muy relevante que se debe de valorar también por un médico genetista porque esto viene dado por los genes y es muy diferente la causa hacia la fibromialgia y por lo tanto el tratamiento también es muy diferente. Entonces son pacientes que se ven muy bien, pero se sienten, pues como ya les mencioné, con depresión, ansiedad, fatiga y dolor, y que generalmente están incomprendidos porque pues los familiares, los jefes o los compañeros de trabajo lo ven bien, ellos prefieren sentirse mal. Muchas de las veces son catalogados como hipocondríacos porque pues dicen, es que dice que le pasa esto, o como fibromialgia y no se les hace caso. Se considera como si ellos generaran su propio problema y estuviera en su mente la capacidad de resolverlo. Entonces, yo quería exponer este tema pues para hacer un llamado a que se valore a conciencia a estos pacientes porque sí requieren atenciones específicas y mejora muchísimo la calidad de vida. Definitivamente interesantes los temas que nos entrega usted el día de hoy, doctora. Y lamentablemente también el tiempo corre muy rápido, especialmente con este tipo de temas. Y usted, estimado radioescucha, como le comentaba al inicio del programa, si necesita un tema en particular, pues por favor escriba a la doctora a la doctora Elizabeth o escríbanos a nosotros a Radio Claret América. Estoy checando su cuenta, su página, doctora, y está muy interesante. Voy a repetir la dirección para los radioescuchas en caso de que necesiten más material. Bueno, pues pueden entrar a la página de la doctora Elizabeth. Mire, es www.odri, y Odri se escribe de la siguiente manera: es O de Oscar, R de Raúl, D de David, R de Raúl. A ver, Odri, otra vez, perdóneme. www.O de Oscar, D de David, R de Raúl, Y, guión en medio, y luego neurogenética.com. Ahí ustedes inclusive tienen un chat para poder platicar con alguna colega o colega de la doctora. Está la doctora Lara Caballero, la doctora Ramos Raudri,
y son muchos temas los que están aquí. Está también la manera en que pueda contactar a usted a la doctora. Doctora, pues muchas gracias, le agradecemos su amable participación aquí en Radio Clareta América. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, esperamos contar con su participación la próxima semana en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raúl. Por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima. Radio Clareta América.